Es el reflejo de la vida de Peridis, así define él estas viñetas reunidas en una exposición que es un repaso gráfico a la historia de España, con pinceladas de sus debilidades como el románico de Castilla y León y embriagadas de su humor, capaz de desengrasar los tiempos más difíciles. Hola, ¿cómo están? La menor denunciante del caso Arandina no supo reaccionar ni decir que no. Lo ha testificado hoy su psicopedagoga. La educadora lo argumenta en su edad y su falta de experiencia y ha restado importancia a que la menor hubiera contado versiones diferentes a su entorno. Tras el encontronazo de la ministra con la escuela concertada, el presidente de la Junta urge a un pacto de Estado por la educación que la saque del debate político. La educación no necesita en estos momentos vaivenes ideológicos ni de confrontación partidaria, lo que necesita precisamente es estabilidad y certidumbre. Los médicos estallan contra el plan de la Junta para reordenar la atención primaria rural. Lo tachan de ocurrencia y amenazan con una huelga si no mejora el sistema sanitario en general. El 97% de las bases de Podemos avala el gobierno de coalición. Hoy, sin embargo, han sido PP y Ciudadanos los que han salvado el decreto ley del gobierno contra la República Digital Catalana. Hoy han bajado las temperaturas y hemos tenido muchas nubes y algunas lluvias, sobre todo en el norte. Mañana volverá a ser un día gris, con nieblas matinales y lluvias por la tarde en el norte y en el oeste de la comunidad. Las temperaturas van a subir. Fue la primera persona a la que la menor del caso Arandina contó lo que supuestamente le había sucedido. Esta psicopedagoga se ha ratificado hoy en su versión ante el juez. La defensa, por su parte, resta peso a su testimonio porque no explica por qué no avisó a la policía. En la quinta sesión del juicio del caso Arandina ha declarado la psicopedagoga la primera persona a la que la menor le contó lo que había sucedido. También varios peritos han intentado trazar la edad psicológica de los tres acusados y la menor. Los peritos han ratificado que la víctima, que por aquel entonces tenía 15 años, y uno de los acusados, Raúl Calvo, que contaba con 19, tenían un grado de madurez muy similar. Pero la acusación popular insiste que en este caso eso no es determinante. La madurez se refiere por unas relaciones entre dos. Lógicamente, en el momento en el que estamos actuando en una agresión grupal, como es el caso, la madurez desaparece porque la situación de superioridad. En la quinta sesión de la vista oral ha declarado a través de videoconferencia la psicopedagoga que atendió a la menor. Ella fue la primera adulta a la que ésta le contó su versión de los hechos. Se ha ratificado en la declaración y justifica que la adolescente contara diferentes versiones de lo sucedido a su entorno. La defensa acusa a esta profesional de no ser objetiva. Creemos que tanto su actuación no es ni mucho menos profesional y que además que no entendemos su actuar con una supuesta denuncia de una agresión sexual tan grave como la que se está tratando en este juicio, y no entendemos tampoco la relación extraoficial que pueda llegar a tener con la familia. Tras las 5 sesiones de la vista oral, la Fiscalía y las acusaciones mantienen sus peticiones de entre 39 y 43 años de prisión para cada uno de los acusados. Desde mi punto de vista, pruebas total y absolutamente contundentes. La defensa pedirá la libre absolución, pero incluyendo alguna pequeña modificación que no han desvelado. El plan de la Junta para reordenar la atención primaria en el medio rural ha acabado de minar el ánimo de los médicos. El sindicato de médicos CES lo tacha de ocurrencia, lamenta que no se cuente con ellos y hoy en Soria ha amenazado incluso con la posibilidad de ir a la huelga si no se mejora en general el sistema sanitario, incluidas sus condiciones laborales. El sindicato reclama un gran pacto para hacer frente, por ejemplo, al volumen de jubilaciones que se esperan en 5 años. El problema es que esta consejera actual y el consejero inspector, que es el doctor Igea, Paco Igea, son médicos los dos. Y lo peor que tienen es que se puede venir a ejercer funciones políticas llenos de prejuicios. Y sobre todo con una actitud que dicen dialogante, que es de lo primero que carecen. Ellos están dispuestos a dialogar siempre que les avalemos sus propuestas.
El presidente de la Junta reclama un pacto de Estado para sacar a la educación del debate político y partidista y darle estabilidad. Fernández Mañueco se ha reunido hoy con representantes de la enseñanza concertada. Calidad, equidad y libertad son las tres cualidades que, según el presidente de la Junta, definen al sistema educativo de Castilla y León. Un modelo de éxito, ha insistido Fernández Mañueco, donde el 94% de las familias escolarizan a sus hijos en el primer centro elegido. Por eso, sus primeras palabras para los padres. Que no les quepa la menor duda que el Gobierno autonómico, que la Junta de Castilla y León está comprometido en garantizar el derecho a la libertad de elección de centro de los padres. Mensaje de tranquilidad que en esta reunión también ha transmitido al sector de la escuela concertada de la comunidad. Hoy representan el 30% de los centros educativos, mientras que el resto, el 70%, son públicos. Además de garantizar que la Junta no va a poner en duda este reparto, el presidente ha pedido que la educación salga del debate político. La educación no necesita en estos momentos vaivenes ideológicos ni de confrontación partidaria, lo que necesita precisamente es estabilidad y certidumbre. Y por ello, al próximo Gobierno de España le pide esfuerzo y compromiso para, aunque sea difícil, cerrar un nuevo pacto de Estado educativo. Y sobre las anomalías detectadas en el informe PISA, el presidente de la Junta ha reconocido no tener más información que la recogida por los medios. Precisamente el martes conoceremos ese informe, pero en el caso de España, sin los resultados de comprensión lectora. Hemos querido saber qué ha pasado con esta prueba y lo cierto es que los detalles se guardan con hermetismo. La responsable, si sabemos, es una empresa externa a Educación. Solo los alumnos saben cómo es la prueba PISA. Recuerdo que nos llamaron a una clase a todos los del curso, tenían preparados ya los portátiles con el programa puesto y todo, y luego ya que fuéramos contestando, las preguntas nos dijeron que iban a salir aleatorias. 40.000 estudiantes nacidos en 2002 en España fueron los últimos evaluados por la OCDE en la primavera de 2018. Que pueden estar en cuarto de la ESO o pueden estar en segundo de la ESO, se han repetido, o en formación profesional. Y entre ellos hay un número destacado en varias comunidades que contestó en menos tiempo del previsto y con un mismo patrón que ha desconcertado a la organización. Yo creo recordar que fue las 3 últimas horas y sí que llega un punto que es muy cansada y puede que alguien empezara a contestar ya aleatorio para terminarla. Todos los alumnos no se lo toman igual. Probablemente los alumnos que están en cuarto de la ESO se lo hayan tomado perfectamente en serio. Poco más se sabe sobre lo ocurrido en España. La principal hipótesis de la OCDE es que ha habido un fallo de comprensión, pero al no aclarar por qué y dónde, muchos se sienten cuestionados. Estamos acostumbrados ya a que cuando las cosas van bien, la administración correspondiente es perfecta y cuando las cosas van mal somos los profesores. Castilla y León obtuvo los mejores resultados en lectura en el informe PISA de 2015. Los de 2018 de momento no se conocerán y habrá que esperar si se repiten estas pruebas en España. Castilla y León toma medidas contra la ralentización económica. Es la primera comunidad en hacerlo explícitamente. La principal herramienta es un plan para impulsar proyectos industriales. Se facilitará el acceso a suelo y también a financiación. Pues muchas gracias. Los proyectos industriales están parados por las incertidumbres y la desaceleración económica. La Junta quiere incentivar que se instalen en Castilla y León. Algunas empresas que habían tomado la decisión de invertir, pues están dilatando en el tiempo esta decisión de inversión y nosotros lo que queremos es que esta decisión de inversión se acelere, no se pare, para evitar no solamente el riesgo del retraso, sino el riesgo de que finalmente la inversión no se produzca. La fórmula elegida tiene dos sumandos, el abaratamiento del precio del suelo industrial con una media del 25% y una financiación favorable a través de Iberaval. Supondrán casi 34 millones de euros. Que es una bajada del precio del suelo empresarial hasta situarlo en las mejores condiciones de todo el norte de la península ibérica y, en segundo lugar, con una línea de crédito tanto de ayudas y de financiación a la inversión de suelo empresarial como al capital circulante. En algunos polígonos, como en los de Miranda de Ebro, la rebaja del suelo puede superar el 50%. Y el consejero asegura que habrá presupuesto de 2020 y lo habrá aunque no haya presupuestos generales del Estado. Eso sí, la Junta necesita que se convoque el Consejo de Política Fiscal y Financiera para saber con cuánto dinero podrá contar del Estado. Si finalmente el Estado no estuviera en condiciones de presentar presupuesto, nosotros estableceríamos otras decisiones, naturalmente, porque no podríamos esperar sine die. Nosotros sí estamos
en la idea de que en el año 2020 Castilla y León tenga presupuesto. Nos gustaría que fuera el presupuesto más realista posible. Por tanto, si el escenario de presentar presupuestos por parte del Estado, como se ha anunciado, es relativamente cercano, pues merece la pena disponer de esos datos más realistas. UGT y comisiones obreras han salido hoy a la calle para protestar por la sentencia del Tribunal Constitucional que avala un despido por estar de baja. Ante las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno han pedido la derogación de la reforma laboral. La sentencia del Tribunal Constitucional que avala el despido de una trabajadora por acumular 9 días de baja laboral durante 2 meses es, dicen UGT y comisiones obreras, la gota que colma el vaso y la demostración de la pérdida de derechos por parte de los trabajadores debido a la reforma laboral. Una reforma que suprimió la referencia al volumen total de la plantilla a la hora de contabilizar las bajas y que de esta manera culpabiliza a la persona, al trabajador. Están de acuerdo con la negociación de un nuevo Estatuto de los Trabajadores, pero creen que se negociaría en desigualdad de condiciones. Por eso, la primera condición que ponen para entrar en esa negociación es la derogación de la reforma laboral. Que la única consecuencia que ha traído ha sido precariedad, contratos de basura, desigualdad y una lucha en la negociación colectiva con los empresarios que no es de igual a igual como venía antes. Y esta es la gota que colma el vaso. Entendemos que ya lo último que nos faltaba era la clase trabajadora en este país, que ya se le puedan despedir por el hecho de acumular una baja justificada y firmada y avalada por un médico. Es evidente que ya las normas del juego no son las que deberían de ser. El consejero de la Presidencia ha defendido hoy en las Cortes la contratación de personal eventual que realizó el Gobierno de la Comunidad al inicio de esta legislatura. El PSOE, que había pedido su comparecencia, dice que son enchufados. A partir de este viernes, la web de la Junta publicará el contenido íntegro de los acuerdos del Consejo de Gobierno. La Junta abre sus puertas y pone paredes de cristal. Ese ejemplo, ha dicho Ángel Ibáñez, de su compromiso con la transparencia. Ha defendido que solo el 0,04% del personal de la Junta es eventual, 34 de más de 86.000, y que todos son cargos de confianza tal y como marca la ley. Su presencia está perfectamente justificada. Su número es ajustado a las necesidades del Ejecutivo y además representa una ínfima proporción respecto al total de efectivos que trabajan en la Junta de Castilla y León. La oposición les califica de enchufados. Aseguran que el Gobierno del PP y Ciudadanos convierten a la comunidad en una agencia de colocación y cargan contra 2 de esos cargos, Ignacio Cosidó y Esther Muñoz. Políticos desnortados y deslocalizados que les han ubicado aquí. Aquí en Castilla y León parece que todo finaliza. Tener nombradas a estas 2 personas a dedo en esta comunidad autónoma dice muy poco de la cultura democrática. Tanto el consejero como el Partido Popular han defendido su capacidad. Reúne las características, los méritos, la experiencia y están acreditados para desempeñar estos puestos. Y desde Ciudadanos han cargado contra los socialistas. Es el papel de la pataleta y se comportan como auténticos niños. El consejero, eso sí, ha reconocido que fue un error no publicar en la web de forma inmediata los 14 nombramientos asociados a la presidencia y a su cartera. Hoy, por primera vez, tras la polémica sobre el futuro de la Fundación Villalar Castilla y León, el presidente de las Cortes, que quiere eliminarla, se ha reunido con el alcalde del municipio, que es uno de los 20 patronos de la Fundación. El próximo 23 de abril habrá fiesta en la Campa. Sobre eso no hay duda. Sí, sobre la Fundación seguirá en pie para entonces. El lunes que viene el patronato se reúne para abordarlo. El alcalde de Villalar confía en que la mayoría apueste porque continúe. No van a, vamos, que no va a salir adelante, pero si saliera, vuelvo a repetir lo mismo, algo habrá que crear. Un coche no puede llevarse y llegar a su destino si no le echas gasolina. Pues aquí ha pasado lo mismo. O sea, dice que es un gasto muy grande, que yo lo he leído en la prensa y tal, lo que hace la Fundación. La Fundación, que te vuelvo a repetir, que si yo quiero venir y asistir al patronato me tengo que pagar la gasolina. El presidente de la Junta no ha querido adelantar la postura del Gobierno autonómico en esa reunión del patronato. Sí que se ha pronunciado sobre la situación del Partido Popular de León y sobre las tensiones entre Génova y la dirección autonómica tras la destitución de la gerente Yolanda Gutiérrez. Todas las semanas hablo con total normalidad con el presidente nacional del partido.
Mis relaciones con el presidente nacional del partido son fluidas y son buenas, como no podía ser de otra manera, y las relaciones entre la dirección regional y la dirección nacional del partido son fluidas y son buenas. Y no, respecto a este asunto, nada tengo que decir. A pesar de la sequía y de que la primavera no empezó bien, el número de fuegos en Castilla y León ha sido menor que la media de la última década. Ávila y León, eso sí, han sido las provincias que han salido peor paradas. El fuego que abrasó este monte de Gavilanes y Pedro Bernardo en junio ha sido el único gran incendio forestal del año. En total se han producido 1.704. En un año, con unas complicadísimas condiciones meteorológicas, ha permitido que termine con unos registros que nunca son buenos cuando hay un solo incendio, pero desde luego son mucho más favorables que la media del decenio. Se ha quemado un 43% menos de superficie forestal que en la media de la década. El 87% de la superficie forestal quemada, 8.900 hectáreas, y el 86% de la superficie arbolada quemada, 1.700, son en Ávila, León, Salamanca y Zamora. PSOE y Ciudadanos coinciden en que hace falta más medios. La creación de la figura del bombero forestal, porque realmente es esa figura la que fijaría población en el territorio, la que crearía un empleo de calidad. Esas 201 cuadrillas forestales con más continuidad, porque fijan población, porque conocen el territorio y son unos guardianes fundamentales para la prevención. Y por Ávila, la provincia peor parada, hechos y no palabras. Fenomenal a la gente que trabaja en la extinción, lo vuelvo a decir, agradecido a todos, pero no hay que llegar a eso. Hay que prevenir. Disminuyeron los incendios accidentales y aumentaron los provocados por causas naturales, muchos de ellos por rayos. Castilla y León contará con una estrategia específica de emprendimiento de la mujer rural. El Gobierno de la comunidad está trabajando en ello, tal y como hoy ha anunciado en Palencia el consejero de Agricultura, en una jornada en la que se ha analizado el papel de la mujer en el campo tras años en un segundo plano. No se puede hablar del medio rural sin ellas, sin las mujeres. El campo sin la mujer no es campo. Durante muchos siglos su labor en el campo ha estado silenciada. Han sido las grandes olvidadas, relegando su esfuerzo, trabajo y dedicación a un segundo plano, pero ahora es momento de cambiarlo. Parecía dedicado exclusivamente a los hombres y aquí aparece la figura de la mujer y yo creo que es algo que debemos no solo respetar, sino que aplaudir y potenciar. Y para lograrlo necesitan de apoyo financiero. Nosotros tenemos que estar intentando potenciar todo el negocio agro de esta comunidad. Muchas de ellas han visto a sus abuelas, a su madre trabajar en el campo y quieren seguir esa senda, aunque ellas reconocen lo están teniendo algo más fácil. Se han dado pasos importantes en materia de igualdad. Otras mujeres como ella han trabajado muchísimo en el campo y simplemente se reconocía al hombre, no a la mujer. Y sin embargo ahora la mujer estamos muy reconocidas. Tenemos también todas las puertas abiertas para hacer cantidad de cosas. Han sido logros importantes, pero tal y como ha quedado patente en esta jornada, aún queda mucho por hacer para que la mujer obtenga el reconocimiento y el respaldo que merece, porque sin ellas no hay futuro en el campo, no habrá futuro en nuestro medio rural. Y la Junta crea un grupo de trabajo con las OPAs y con las aseguradoras para fomentar los seguros agrarios. El objetivo es que den mayores garantías a agricultores y ganaderos, sobre todo ante fenómenos adversos como el pedrisco o la sequía, que son cada vez más frecuentes. La sequía de 2017 es un buen ejemplo. Se peritaron 35.000 hectáreas al día. Los agricultores que aseguraron recibieron sus indemnizaciones, más de 200 millones. La política del seguro agrario es la mejor de las políticas para garantizar la renta a nuestros agricultores. Castilla y León es líder en seguros agrarios. Las pólizas han aumentado un 10% en los últimos años. Trata de una comunidad de las primeras, sin duda, tanto por los capitales asegurados que tiene como por el volumen de primas y, desde luego, por la importancia de muchas de las producciones. El objetivo es acercar posturas para que los seguros sean más equitativos. Tenemos importantes desafíos. Hemos hablado de baja implantación, por ejemplo, en ovino y caprino, de rendimientos en cereales. Los agricultores y ganaderos piden primas más ajustadas. Queremos un seguro que mejore en rendimientos y que no suba en costes de producción. Este año
ha sido lo contrario. Ha bajado los rendimientos y han subido los costes de producción. Las organizaciones agrarias animan a los profesionales a asegurar sus explotaciones. Pueden hacerlo hasta el 20 de diciembre. Y la noticia económica la protagoniza hoy Telefónica, que se transforma para prepararse para el futuro. Su nuevo plan se va a centrar en 4 países, España, Brasil, Reino Unido y Alemania, y desgajará el negocio en Hispanoamérica en una nueva sociedad. Además, crea 2 divisiones, Telefónica Infra, que recoge todas las infraestructuras y negocios a terceros, y Telefónica Tech, que aglutina los negocios digitales y se centra en la ciberseguridad, el Internet de las cosas y el Big Data. Esa transformación cultural, si hay algo que tenemos claro, es que tiene que estar enfocada en el cliente, tenemos que ser relevantes, tiene que estar basada en la simplicidad, en la agilidad y tiene que estar basada en los valores, porque ya he dicho antes que esto no va solo de tecnología, que va también de valores. Y por lo tanto, los cambios que queremos hacer tienen que tener estos 3 pilares en el centro. El 97% de las bases de Podemos está a favor del preacuerdo firmado con el PSOE para un gobierno de coalición. En la consulta, que se ha realizado de forma telemática durante 5 días, han participado casi 135.000 personas, un 59% de los afiliados activos. En el Partido Socialista afrontan con ánimo y esperanza la reunión prevista para mañana con Esquerra, aunque aseguran el derecho a la autodeterminación no existe y de eso no va a hablar el PSOE. Faltan horas para que los socialistas se reúnan con Esquerra y a la petición sobre la autodeterminación se une ahora el PNV. La vicepresidenta responde. No, para nosotros el derecho a la autodeterminación no existe. Porque no existe en ninguna democracia y porque no está en nuestra Constitución. Pero desde el Parlamento, Torra insiste en que lo llevarán sobre la mesa. La defensa del derecho a la autodeterminación de Cataluña y el fin de la represión y la amnistía. Es evidente que nosotros pondremos eso sobre la mesa. En Podemos piden discreción. Lo que nos toca es esa posición discreta, de trabajo discreto, de calmar los ánimos públicamente. Y desde el Partido Popular critican a Sánchez por querer formar gobierno con condenados por sedición. En España en estos momentos realmente hay 3 opciones. Hay un gobierno de sedición, hay un gobierno de concentración constitucionalista o hay terceras elecciones. Lo que no podemos hacer es comprar las mentiras de Sánchez. No es la única alternativa que tiene. Tenemos una alternativa constitucionalista. En plena negociación, Esquerra apoyó este martes en el Parlamento una resolución a favor de la autodeterminación y el PSOE anuncia que estudia recurrirla. Pues el pulso entre Esquerra y el Gobierno en funciones se ha evidenciado también en la última reunión de la Diputación Permanente, donde se ha debatido el decreto ley para frenar la República Digital Catalana. Los hipotéticos socios de gobierno del PSOE lo han rechazado. Unidas Podemos se ha abstenido. Esquerra ha votado no, igual que el PNV, que hasta ha advertido a Sánchez sobre futuros apoyos. El decreto al final se ha podido convalidar gracias al voto del Partido Popular y de Ciudadanos. Respeta el marco jurídico nacional y comunitario, la separación de poderes, las competencias del Estado y las comunidades autónomas, prevé que las decisiones han de ser motivadas. No habrá estabilidad política mientras mantengan la vía represiva. Y nosotros, a diferencia de los extremos que se juntan hoy aquí, Vox con el resto, y no votan este Real Decreto, yo, señora ministra, sí que el Partido Popular nos va a tener a su lado para defender la democracia y la libertad y la seguridad en Cataluña. El Ministerio de Sanidad financia por primera vez desde el 1 de noviembre el anillo vaginal anticonceptivo. Además, ha publicado los últimos datos de interrupciones voluntarias del embarazo, que muestran una tendencia estable. En 2018 hubo casi 96.000 intervenciones y son menos, por ejemplo, que las que hubo en 2010, 8 años antes, cuando estaba en vigor la ley de supuestos y no la ley de plazos. Entonces fueron más de 110.000. En este último registro también han aumentado las intervenciones realizadas en centros públicos. Y fuera de España, la Unión Europea ya tiene nuevo equipo de gobierno.
Así han posado los nuevos comisarios, entre ellos José Borrell, cuyas tareas en el Gobierno las asumirá a partir de ahora la ministra de Defensa. Foto de familia sin ningún comisario británico, porque Reino Unido no ha querido proponer ninguno. La nueva presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, ha obtenido un amplio respaldo a su programa, con 461 votos a favor frente a 157 en contra y 89 abstenciones. En inglés, francés y alemán ha desgranado sus proyectos, que incluirán un ambicioso plan europeo contra el cáncer, y ha pedido también unidad a los países miembros. Si nous faisons bien notre travail. Si hacemos nuestro trabajo, la Europa de 2050 será el primer continente del mundo neutro en carbón y será una potencia de primer orden en tecnología. La economía tendrá que hacer lo posible para conseguir el equilibrio entre el mercado y lo social. 2 eurodiputadas españolas, las socialistas, han pedido a la nueva Comisión que trabaje para lograr una Europa más fuerte. Desde el PSOE reclaman que la transición ecológica sea justa, y desde el Partido Popular piden un esfuerzo para crear empleo en todo el territorio. Apostamos por un fondo de transición justa, ambicioso y con recursos adicionales que ayude a la transición ecológica, sea socialmente justa y no deje a nadie atrás. Pedimos a la nueva Comisión que sea útil para que los jóvenes tengan oportunidades, para que los emprendedores, las pequeñas y grandes empresas continúen creando empleo, porque el empleo es la mejor política social para no dejar a nadie atrás. Castilla y León Televisión tiene nuevo director general. El periodista Jorge Losada sustituye en el cargo a Eduardo Álvarez. También hay un cambio en la dirección de informativos. Raúl Briongos, hasta ahora director del Diario de Burgos, sustituye al periodista Eduardo Gordaliza. Ambos han visitado hoy los centros de producción de Radio Televisión Castilla y León en Valladolid, y en los próximos días visitarán los centros de la cadena en toda la comunidad. La idea que tenemos en este nuevo proyecto es que desde las provincias se haga comunidad. Fortalecer muchísimo la información local, fortalecer muchísimo la información regional dentro de la información local. La información es primordial, la información es lo primero, y la información no se negocia. Eso no hay ninguna duda. Los grandes chefs han puesto de moda la alta cocina, pero detrás de sus platos hay productores tan necesarios para sus creaciones como desconocidos para el público. Ahora, Joan Roca, del aclamado Celler de Can Roca, ha reunido en un libro a una veintena de los mejores proveedores y también sus productos, entre ellos 3 de Castilla y León. Su apellido es sinónimo de la mejor cocina de vanguardia, pero no sería lo mismo sin la materia prima que pasa por sus manos. En este libro, el chef Joan Roca pone nombre y apellidos a sus productores imprescindibles, un viaje por la despensa española. Lo que hemos querido hacer con este libro es crear conciencia. Lo más importante de ese libro es precisamente ese contenido en personas, en historias, en imágenes. Como la de José Gordón en Jiménez de Jamuz, en la provincia leonesa, dedicado a la cría y engorde de bueyes, o la de Luis Lera en Castroverde de Campos, Zamora, donde ha peleado para recuperar el pichón bravío en una tierra castigada por la despoblación. Mis padres tienen un restaurante en el que se venden muchos pichones, pero llega un momento que no hay producto. No hay producto por despoblación. Nosotros vivimos en una tierra que, por desgracia, está hundida. Hay problemas. Hay situaciones que hay que resolver y que queremos que la alta cocina resuelva. Cada capítulo es un producto, una historia y una receta que profundizan en las raíces de nuestra cocina, del garbanzo de Tierra de Campos al atún de Almadraba, pasando por el queso idiazábal o la papa canaria. Ya está bien de hablar del producto, de todo, sin saber quién está detrás. Raíces rinde homenaje a los productos y productores gastronómicos del país. Hacerlos visibles es el gran reto de la cocina actual. Pasaje de ida, así se llama el documental sobre la emigración castellana y leonesa a Argentina, que se ha presentado hoy en el Museo Etnográfico de Zamora. Un documental hecho en formato de entrevistas con inmigrantes que se fueron a vivir a aquel país, en el que no solamente se recoge su viaje, sino también cómo se asentaron en una región desconocida para ellos.
Aquí en el Museo Etnográfico se ha presentado la historia de los castellano-leoneses que se fueron a vivir a Argentina durante el siglo pasado, un país que ahora mismo acoge a 20.000 castellano-leoneses actualmente. Además, se ha aprovechado desde la Consejería de Cultura para hacer un reclamo para que aquellos inmigrantes que están fuera de Castilla y León vuelvan a nuestra comunidad. Yo siempre digo que si algo somos historia y somos cultura y somos producto de la inmigración y de la inmigración a lo largo de la historia, quizás decantado, ¿no? Y me parece que la atención a la inmigración y a la inmigración es una de las cuestiones más importantes que debemos tratar y es casi una obligación. Tras recorrer varias provincias de Castilla y León, la exposición El tiempo, la mirada de la audiencia llega a Salamanca. Es una exposición con algunas de las mejores imágenes enviadas por ustedes, por los telespectadores, al espacio meteorológico de este informativo. Paco Gómez, en Salamanca llega a un lugar especial. Cuéntanos por qué. Buenas noches. Pues en su transitar por las diferentes provincias de Castilla y León, esta exposición del tiempo, la mirada de la audiencia, recala la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Salamanca, o lo que es lo mismo, el lugar del que salen los futuros meteorólogos de nuestra comunidad. Un atractivo más, un aliciente más que ha subrayado la Universidad de Salamanca, que resalta también el carácter de cercanía hacia el territorio que denota esta muestra y la implicación de la audiencia. Es como tener decenas de ojos repartidos por toda la comunidad, a lo largo y ancho. La audiencia de Castilla y León Televisión contribuye activamente con sus fotos a que sepamos qué tiempo hace, qué fenómenos marcan nuestro horizonte y que no se nos escape nada. Todos esos colaboradores que cada día nos ayudan, nos muestran lo sucedido en sus ciudades y en sus pueblos, y es que en muchas ocasiones es difícil contrastar, por ejemplo, la cantidad de nieve real que ha caído una noche. Y nunca nos falta una foto a primera hora mostrándonoslo. Nosotros queremos con esto hacer un agradecimiento a nuestra audiencia, que siempre es generosa y que nos es fiel. Más de 20.000 fotos han llegado en estos años a Castilla y León Televisión. Fotos como las de Ana María Herrero. Porque es mi afición, me gusta hacer fotos a las nubes y bueno, pues todos los días hago y todos los días envío. Fotos como las de Francisco Hernán. Salir todos los días a hacer fotografías y ver una luz o una luna o una puesta de sol. 41 de estas fotos componen esta exposición que llega a la Facultad de Geografía, donde se forman los meteorólogos, un símbolo de dos instituciones, universidad y televisión, que colaboran estrechamente desde una común cercanía al territorio. En la Casa Revilla de Valladolid se puede ver otra exposición hasta enero, esta con viñetas y dibujos de José María Pérez Peridis. Es un repaso a su trayectoria, pero también una crónica de las últimas décadas de España a través del humor gráfico. Aquí están los mundos de Peridis, los que nos cuentan la historia de España desde los años 70 a la actualidad. También su música o su arquitectura, o la que refleja, por ejemplo, el románico de Castilla. Es el reflejo de una vida de una persona curiosa, solidaria, de su tiempo, y que, bueno, pues ha estado en la política con la caricatura, y ha estado en la arquitectura con la rehabilitación, y está en el dibujo, y está en la comunicación, enseñando a ver y contando lo que le gusta. Centenares de viñetas, pero también sus estudios de personajes, sus proyectos y otros ámbitos como el relacionado con el empleo. ¿Qué podíamos hacer con San Benito? Yo les propuse una idea innovadora, que era que los chicos y chicas que no tuvieran trabajo, recogerles en San Benito, montar una escuela-taller. A partir de la experiencia de San Benito y la de Aguilar de Campo, han pasado más de 750.000 jóvenes, pero en América Latina ya van 30.000. Es un viaje por su trayectoria como arquitecto, emprendedor y dibujante, todo tildado por lo que dice su autor, que es lo más importante de la vida, el humor. El Foro de la Cultura de Burgos viaja hoy a París. Allí reúne a una treintena de artistas e intelectuales
para debatir sobre la creación, la producción y el valor de la cultura. Entre ellos participa la compañía de teatro burgalesa Araguaque y también el artista Silverius. Estuvimos con ellos en la presentación de su último espectáculo, juntos en Aranda de Duero, y con esa mezcla de música y de teatro nos vamos a despedir. Que tengan una feliz noche. Ahora, como siempre, los deportes. Adiós. La música es el mayor transmisor emocional que tiene el ser humano. De hecho, creo que es el mayor patrimonio que tiene. Él mezcla el que heredamos de la prehistoria con un lenguaje sonoro vanguardista. Poder meter el sonido de una flauta de buitre en una loop station y crear 5 capas de sonido donde suenan 5 flautas, cada una en una posición del panorama estéreo, rodeando al oyente. Toda la parte emocional que Silverio logra crear con sus polifonías vocales que están inmersas en el espectáculo, nos permite a nosotros hacer un trabajo más reflexivo. Esta colaboración artística entre Silverius de Ura y la compañía Araguaque fue premio al mejor espacio sonoro del Festival FETEN. Sí que es teatro, lo que pasa es que usamos herramientas nuevas, diferentes. Es como cuando en el teatro se empezó a usar las luces, ¿no? Es una herramienta. Cómo usas esa herramienta es lo que diferencia una compañía de otra, ¿no? Pantallas, marionetas y sonidos prehistóricos nos invitan a reflexionar sobre la deriva de la especie humana.